Vamos a continuar entonces hoy con la parte de dinámica. Ya hemos terminado cinemática. Ya. La parte teórica eh, la voy a explicar a grandes rasgos. Ustedes tienen que leerlo de acá. Pero bueno, a grandes rasgos, aquí. No, lo voy a hacer acá para que sea más. Ahí. Bueno, a grandes rasgos, lo que estudiamos en dinámica ya es lo mismo que cinemática, el movimiento de las partículas, pero ahora sí nos interesa eh, básicamente la fuerza que lo produce, ¿no? También vemos la parte de la fuerza de rozamiento. ¿Ya? Vemos más a fondo el análisis completo de lo que es el movimiento. Vemos también la parte de movimiento rectilíneo uniforme, MRV, ¿no? Lo mismo, bueno, más que todo MRV. Pero ahora vamos a fondo. ¿Ya? Por ejemplo, si tenemos nosotros un cuerpo cualquiera, ¿no? Y le aplicamos una fuerza que se va hacia acá. Empecemos por ahí. El primer tema, por así decirlo, unidad, es esto. La parte de que se le aplica una fuerza para que cambie su movimiento, ¿ya? Para que un objeto cambie de su movimiento se le tiene que aplicar una fuerza, ¿ya? Esa es la causa que lo produce. Por ejemplo, cuando ustedes mueven una caja o cualquier cosa, ustedes le aplican una fuerza, ¿no? Manual. Ahora, eh, así mismo, como se le aplica una fuerza hacia este lado, a ver, ¿qué otra fuerza hay? A ver, si tiene una masa, el cuerpo, ¿qué otra fuerza podría haber aquí? ¿Alguien sabe alguna idea? La fricción, Ya la fricción es uno, el peso es otro, ¿correcto? la presión atmosférica. Ya la presión atmosférica, pero en este caso no lo vamos a aplicar, ¿no? En este caso, solamente el peso. La presión atmosférica de por sí está jalando hacia todos los lados de la caja, entonces se cancela. Ya esa es la idea de la presión atmosférica. No pasa nada. Ya en este caso sí sería más la gravedad. Ya recuerden que la presión atmosférica, si bien existe, pero como está empujando a todos lados, se cancela entre sí, ¿no? Como está por dentro, igual empujando hacia fuera, ya hemos visto eso. Les envío un video, bueno. Ahora tenemos el peso, ¿no? El peso, que es la masa por la gravedad. Y también algo interesante que dijeron es la fricción, correcto, ¿no? Entonces vemos ahora la fricción. Quiere decir que si yo empujo a una caja hacia este lado, hay una fuerza que se opone en este caso que va a ser la fricción, ¿no? La fuerza de fricción. Y al mismo tiempo, como hay un peso hacia abajo, esta fricción existe hacia arriba otra fuerza que sería la normal, ¿no? Ahí está. ¿Ya? Entonces todo esto ocurre. ¿Ya? La fricción se aplica acá, ¿no? Y la fricción depende, esta es justamente la primera parte que vamos a ver. La fricción, ¿qué es la fricción? ¿Ya? Acá está. La fricción o fuerza de rozamiento. ¿Ya? Básicamente, debido al peso que tiene, ¿no? Un cuerpo, debido al peso, choca con una superficie y esta superficie impide el movimiento en el eje X. ¿Ya? Entonces recordemos, o bueno, aprendamos, ¿no? Que la fricción, fuerza de rozamiento, eh, es igual a mu, ya eso hace mu, por, por lo que sería una aceleración en Newton, ¿no? Bueno, por Newton, mu por Newton, ¿ya? Por el peso, por masa por gravedad, si quieren verlo, ¿ya? Por el peso.
Listo. Entonces, esa es la fricción. Ahora la fricción depende, o el coeficiente, vamos a ponerle una, algo así, ¿ya? O algo más largo, ya. Mu depende del material. ¿Ya? Por ejemplo, vamos a poner un pequeño ejemplo. Pero hay otra fuerza que afecta acá. ¿Alguien me dice cuál es? Más que todo fuerza, sino vamos a llamarle la primera ley de Newton. ¿Ya? La primera ley de Newton es la inercia. ¿Ya? ¿Qué es la inercia? ¿Ya? Vamos a ver ahorita. Y la segunda ley de Newton me dice que fuerza es igual a masa por aceleración. Eso igual lo vamos a ocupar. ¿Ya? Entonces empecemos por inercia. ¿Qué es la inercia? A ver, alguien que tenga un concepto más o menos de inercia, ¿qué creen que es? Nada, cero, ya, ok. Ya vamos a aplicar la inercia con un ejemplo. ¿Ya? Bueno, pues, muchísimo. Ya, capacidad que tienen los cuerpos de modificar por sí mismos el estado de reposo o movimiento en que se encuentran. Ya, pero también hay algo más. Ya, por ejemplo, si yo tengo un móvil, ¿ya? Y imagínense que ustedes están arriba de ese auto. Ustedes están ahí arriba, el móvil está en reposo y de pronto arranca de golpe, ¿ya? Arranca de golpe. ¿Qué va a pasar con ustedes que están ahí arriba? Nos caemos. Nos caemos, ¿no? ¿Y eso por qué? Eso es debido a la inercia, ¿ya? La inercia ya es vamos a decir, el estado que nos mantiene en reposo, ¿ya? Una fuerza que nos mantiene en reposo, que nos impide el cambio de movimiento, básicamente, ¿ya? Entonces, mientras este auto, por ejemplo, acelera hacia allá, ¿ya? La inercia nos dice que nosotros no vamos a cambiar nuestro movimiento hasta que algo lo afecte, ¿ya? Pero también me dice que tenemos una energía, ¿no? Que es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Esa es nuestra energía. Esa es la inercia. Ahora, nosotros les pregunto, cuando estamos quietos, imagínense a dónde ha arrancado el auto, ¿tenemos alguna velocidad sobre nosotros? ¿Sí o no? ¿Alguien sabe? ¿Tenemos alguna velocidad que está actuando sobre nosotros? O sea, ¿tenemos inercia? Porque si no, si se dan cuenta, dice velocidad al cuadrado. Tenemos inercia, aunque estemos quietos, aún no hemos avanzado. Imagínense, aún no ha avanzado el auto. ¿Qué creen? ¿Tenemos movimiento o no tenemos movimiento? No. Ya, recuerden que en física siempre lo que importa es el parámetro de referencia. Si, por ejemplo, si hay un observador afuera que los está mirando, para él ustedes no tienen movimiento, ¿ya? Con respecto al auto tampoco no tienen ningún movimiento. Ya no se están moviendo, están totalmente quietos. Sin embargo, recuerden que estamos en el planeta Tierra. Y este planeta Tierra está girando, ¿no? Entonces, por ejemplo, para la Luna o para nosotros sí nos estamos moviendo y muy rápido, ¿no? Entonces nosotros de por sí ya tenemos inercia, ¿ya? Por el movimiento del planeta. No solo por el movimiento del planeta, sino que nos movemos en el espacio igual hacia arriba, ¿no?
Entonces, básicamente sí tenemos inercia. Esa es la inercia, ¿ya? El, es lo que evita que cambiemos nuestra velocidad, o básicamente lo que nos mantengamos en un estado de equilibrio. Es porque nosotros ya tenemos una inercia porque nos estamos moviendo, ¿no? Ahí. Ahora, si nosotros alteramos ese movimiento, ¿ya? La inercia nos lo va a impedir. A ver, como una fuerza. Por ejemplo, si ustedes están en un auto dentro y arranca ese auto, ustedes sienten un empuje, ¿no? Una fuerza que lo jala hacia atrás. Ya, esa fuerza que los jala hacia atrás es la inercia. ¿Ya? Eso es como concepto, ¿no? Ahora, vamos a ver el tema de la masa. ¿En qué afecta? ¿Qué afecta la masa de todo esto? Por ejemplo, si en vez de un auto hubiera un camión, ¿ya? Sí, sí, sí. Yo sé que el dibujo está muy pro. Ya, ahí lo tienen, ¿no? Tienen un camión que tiene un peso mucho mayor. ¿Ya? Ahí, por ejemplo, ¿no? En la cámara. Ya, tienen entonces un camión ustedes con una masa mayor. Digamos que van a la misma velocidad. Este va, ponete a 100 kilómetros por hora, ya, lo más rápido. Este va a 100 kilómetros por hora, ya te has caído cuántas veces. Y acá, este igual tiene 100 kilómetros por hora. Ahora les pregunto, cuando quiera frenar este auto y cuando quiera frenar este camión, ¿qué es lo que va a pasar? El auto tiene una masa menor a la del camión, ¿no? Digamos, este camión tiene una masa mucho mayor. Como la inercia es correlativa a la masa, quiere decir, a mayor masa tenga un cuerpo, mayor inercia tiene. ¿Ya? Quiere decir que le va a costar más modificar su movimiento, tanto para acelerar como para desacelerar. ¿Ya? Ese es el concepto. El concepto de inercia me dice tanto para modificar el movimiento, ¿ya? Esa es la inercia, modificar el movimiento. Si yo quiero modificarlo para moverme, le va a costar, ¿no? A este camión le va a costar más moverse, pero desacelerar o cambiar ese estado de movimiento también le va a costar. Por eso es que este va a frenar, va a poder desacelerar gracias a la fuerza de fricción. Por ejemplo, acá cuando frena, ¿qué es lo que pasa? Las llantas se detienen y empieza a generar algo que lo empuja hacia acá, que es la fricción, en sentido contrario. Y la fricción depende del material, del suelo, ¿no? Por ejemplo, cuando está lloviendo, cuesta más frenar, ¿no? Entonces es más peligroso justamente por eso, porque la fricción es menor. Ya, ese es el concepto. Ahora, si ustedes tienen un camión, por ejemplo, al camión, por más que quiera, si va a esta velocidad, ¿no? Como la inercia es mayor de acuerdo a la velocidad al cuadrado, ¿ya? Mientras más velocidad tiene, mayor inercia tiene, velocidad al cuadrado. Entonces, ¿qué va a pasar? Depende de la masa y depende de la velocidad. Si va a una velocidad alta, le va a costar bastante frenar a un camión. O sea, si frena de golpe, por ejemplo, un auto, si frena de golpe un camión, le va a costar más al camión, va a tardar más. Ahora, esto es lo que pasa, por ejemplo, muchas veces, ¿no? Que ven una moto delante del camión, un auto cerca, y peor si van a una velocidad grande. Esto es muy peligroso. ¿Por qué? Porque por la misma inercia que tiene el móvil, ¿no? El camión. Si este frena de golpe, por ejemplo, y este intenta frenar, se lo va a llevar encima, ¿no? ¿Por qué? Porque la inercia no le va a permitir modificar su movimiento de una manera tan brusca. La inercia lo va a empujar, por más de que ya no tenga aceleración. Ya hasta ahí se entendió bien ese concepto, ¿no? De lo que es inercia. ¿Sí? ¿No? Sí. Ya. Ahora, la parte de una subida aplica igual. Exactamente. Subida, como la velocidad es un vector, ¿ya? Tanto sea bajada o en subida,
Si ustedes están cayendo, por ejemplo, intentan frenar de golpe, ¿qué les va a pasar? Justamente, por ejemplo, si caen y van hacia el suelo, se estrellan en el suelo, ¿por qué? ¿Por qué hay ese golpe? ¿Ya? Justamente porque la inercia le está diciendo, no puedes detenerte así nomás, sino que va a haber una fuerza que te va a seguir empujando. Entonces, cuando ustedes caen, por ejemplo, y se chocan contra el piso, es la inercia lo que les duele en realidad, ¿no? Porque es una fuerza que les va a seguir empujando hacia abajo. Entonces, mientras más altos caigan, ¿ya? Mientras más alto caigan, por ejemplo, más van a sentir esa fuerza. ¿Por qué? Porque siempre van a estar acelerando, ¿no? Hay una aceleración. Quiere decir que su velocidad va a aumentar eh, conforme pase el tiempo, ¿ya? Y lo mismo si van hacia arriba. Si van hacia arriba, no pueden detenerse de golpe, ¿ya? Si van con una gran velocidad, ustedes, porque aunque quieran, no se van a poder detener. Van a seguir yendo hacia arriba, por más de que ya no tengan aceleración, ¿ya? Funciona en todas las direcciones. Bien, entonces, teniendo eso en cuenta, ya de lo que es la inercia, vamos a poner un ejemplo, ¿ya? A ver, un segundo. Ahí está. Me dice, un cuerpo de 20 kilogramos se encuentra en reposo. De repente, una fuerza de 40 newton lo empuja horizontalmente por 3 segundos. Calcular la aceleración del bloque, ¿ya? Y su velocidad final. Bueno, su velocidad final y su distancia recorrida. Y entonces eso es lo que nos pide. Listo. Ok. Entonces tenemos un cuerpo de 20 kilogramos, ¿ya? Vamos a poner acá una cajita. Y la tenemos ahí. En este caso vamos a despreciar la fuerza de rozamiento, ¿ya? Solamente me interesa el movimiento. Y me dice, se le aplica una fuerza de 40 newton. ¿Ya? Hacia allá, por ejemplo. Ahí está. 40 newton. Ahora, este cuerpo tiene una masa, ¿no? De 20 kilogramos. Ahora, ¿qué fuerzas actúan sobre esto? Veamos. Tengo el peso, ¿no? No olvidemos el peso. El peso que empuja hacia abajo, que es masa por gravedad. Ya, listo. Entonces tenemos esta fuerza y en este caso vamos a despreciar la fuerza de rozamiento. ¿Listo? Entonces, ¿qué utilizamos para calcular la aceleración? Ya recordemos la segunda ley de Newton. ¿Qué nos dice la segunda ley de Newton? La sumatoria de fuerzas es igual a la masa por aceleración. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son las fuerzas que ejercen acá? Vamos a calcular la fuerza solamente en el eje X. ¿Ya? Acá, por ejemplo, hay la normal, ¿no? La normal que va hacia arriba. La fuerza de reacción que va hacia arriba, ¿no? Esta es la normal. Si calculamos en el eje Y, ¿qué es lo que pasa? Calculamos en el eje Y y en el eje X, ¿ya? Esto va a ser en el eje X. ¿Ya? Sumatoria de fuerzas en el eje X es igual a masa por aceleración. Entonces, ¿cuáles son las fuerzas que tengo acá en el eje X? Ignorando la fuerza de rozamiento. Vamos a tener esto. Tenemos que la fuerza, ya la sumatoria de fuerzas, ¿cuáles son? Los 40 newton, ¿no? La primera fuerza. Esta es igual a la masa. ¿Cuál es la masa del objeto? 20 kilogramos
por la aceleración. Entonces tenemos de nuevo 40 newtons es igual a la masa, que es 20 kilogramos, por la aceleración. Ya eso es lo que tenemos hasta ahora. Esa es la sumatoria de fuerzas en el eje X. ¿Ya? Y la sumatoria de fuerzas en el eje Y, ¿qué es? Lo mismo, ¿no? La sumatoria de fuerzas es igual a la masa por aceleración. Entonces, ¿cuál es la aceleración acá? La gravedad, ¿no? La gravedad. Entonces, tengo la sumatoria de fuerzas en el eje Y al menos va a ser igual a 0. ¿Por qué? Porque hay una normal, una reacción, ¿ya? Que anula el eje Y, porque va a ser este menos este, ¿no? Entonces se anula. Un segundito. Ya. Entonces, hasta ahí tenemos eso. Entonces, ¿cómo calculamos la aceleración? Acá está, ¿no? Podemos despejar de aquí. Entonces decimos que la aceleración es igual a 40 newton entre 20 kilogramos. Bueno, sacando esto, 0,0 se va, 4,2, me queda 2. Entonces me queda que la aceleración es igual a 2 metros sobre segundo al cuadrado. Listo. Ya tengo esto. Ya saqué la aceleración. Ahora, ¿cómo puedo calcular la velocidad final de esto? A ver, alguien que tenga idea, sabiendo su aceleración. Sabiendo también que su velocidad inicial es igual a 0. Ya se encuentra en reposo, me dice. Es importante saber que se encuentra en reposo. ¿Sabrían cómo calcular la velocidad final de esto? ¿Sí? ¿No? No. Bueno, entonces recordemos la parte de cinemática. ¿Ya? La parte de cinemática, ¿qué es esto? ¿Qué me dice? Utilizamos esta fórmula, me dice. ¿Ya? Entonces lo mismo que aprendimos en cinemática se aplica en dinámica. ¿Ya? Entonces acá, para calcular la velocidad final, usamos esta fórmula. Velocidad final es igual a velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Ya, la velocidad inicial ahora es 0. ¿Ya? Entonces directamente calculamos velocidad final. La aceleración, ¿cuánto vale? 2 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces 2 metros sobre segundo al cuadrado. Me dice, lo empuja por un tiempo de 3 segundos. ¿Ya? Lo empuja por 3 segundos. Entonces los 40 newtons se lo va a aplicar por 3 segundos. Entonces la velocidad final es igual a esta A por T. Sería 6, ¿no? 6. 6 metros sobre segundo. 6 metros sobre segundo. Ya esa es la velocidad final. Ahora después tengo la distancia recorrida. ¿Cómo calculo la distancia recorrida? Con esta fórmula, ¿no? Acá. Entonces tengo la distancia. Distancia recorrida es igual a velocidad inicial por tiempo, que se anula. Entonces me caería un medio de la aceleración por tiempo cuadrado. ¿Ya? Entonces acá va a ser la distancia. Es igual a un medio. ¿Cuánto es la aceleración? 2 metros sobre segundo al cuadrado. Por 3 segundos al cuadrado.
Entonces, segundos al cuadrado con segundos al cuadrado se anula. Y me queda que la distancia recorrida es igual a, bueno, medio con medio, 9, ¿no? 3 al cuadrado, 9 metros. Ya, esa es la distancia recorrida. Entonces tengo la aceleración, tengo la velocidad final, y tengo la distancia recorrida. Esto sacado con, sabiendo que el peso, ¿no? Esto varía dependiendo del peso del cuerpo, a la fuerza que le cambie el movimiento y al tiempo. ¿Ya? ¿Se entendió hasta ahí? ¿Todo claro? Sí, no, no. Sí se entendió en general. Ya. Como, a ver, un segundo. ¿No tenemos tiempo? Ya, hoy recién entramos a la parte dinámica. Ratito. Mierda. Ya. Hoy entramos a la parte de dinámica, ¿no? Recién. Tenemos, bueno, dinámica, acá, 15. Tenemos 4 días y aparte, bueno, el carnaval tiene para descansar, ¿no? Y para practicar si es que necesitan reforzar. Y un día más. Entonces, primero motivarlos, ¿no? A que estudien. Por ejemplo, el práctico que les envié solo a 16 personas lo han hecho, el de cinemática menos. Entonces, recordarles, ¿no? Que la evaluación vale el 60%, entonces si les ha ido más o menos o bien, no se confíen. Ya, la idea es que puedan hacerlo bien igual y ya estén dentro. Entonces, para hacer algo diferente, vamos a ver para qué ocupar la física. Ya vamos a hacer una simulación de este ejercicio. Ya les he preparado un proyecto para hacer una simulación, para que sea más entretenido, para que sea más visual tal vez. Ya, listo. He preparado este proyecto, ¿no? Con con las separaciones. Ya, tenemos una separación de cada 10 metros. Esto está a escala, ¿ya? Cada cuadrito representa 1 metro. El tanque, por ejemplo, mide 4 metros por 2,5 metros aproximadamente, ¿no? Entonces, vamos a ver. Un momentito. Ya. Ya no tienen por qué entenderle a esto todavía, ya, pero ustedes van a poder realizar cosas así en la carrera, ¿no? Así que más o menos es un pantallazo lo que van a poder hacer. ¿Y para qué les sirve la física en simulaciones? Ya las simulaciones son muy importantes en el área de ingeniería, para todo, ¿no? Calcular qué pasa si un edificio se cae, hacia dónde va a caer, un puente si resiste, cualquier cosa, ¿no? Es más barato calcularlo que calcularlo ya en la vida real. Primero por los desastres que puede causar y por los costos, además que esto representa. Entonces, por eso se hacen las simulaciones. ¿Ya? Lo que vamos a hacer ahora es aplicar este ejercicio, ¿ya? Simularlo. ¿Qué pasa si tiene 20 kilogramos? Ya, le voy a poner 20 kilogramos. ¿Qué pasa si se le aplica una fuerza de 40 newton durante 3 segundos? Ya, acá le voy a aplicar 40 newton y recordemos, le estoy aplicando una fuerza. Y la fuerza, acá vemos gráficamente que es un vector, ¿no? Para que sí se pone que es un vector. Lo vamos a ver en 2 dimensiones, ya porque no hay eje Z. Ya, pero recordarles que la fuerza es un vector, por este mismo motivo, ¿no? Tiene 2 componentes, X, Y y Z. Bueno, en un tiempo de 3 segundos se va a aplicar.
Entonces, eso. Vamos a verlo en la... Ya, esto es una simulación, vamos a ver qué es lo que pasa. A ver, iniciamos. Un periodo, vemos cómo se va acelerando. 1, 2 y 3. Y vemos que por la inercia, por más que ya no se esté acelerando ya yo detuve su movimiento. ¿Qué es lo que pasa? Ya, esto es sin considerar la fuerza de rozamiento. ¿Ya? Vemos que se sigue moviendo, ¿no? A pesar de que ya se detuvo la aceleración, ya se lo deja empujar. Repito, esto sin considerar la fuerza de rozamiento. Ya si tuviera fuerza de rozamiento, se detendría a los pocos metros, ¿no? Por ejemplo. A ver, lo voy a tener en la siguiente. Vamos a ver qué pasa. Ya. 2, 3. Ya, bueno, esto es por la gravedad que no se mueve, ¿no? Listo. Bueno, esto sí considera la fuerza de rozamiento, ¿ya? Con la fuerza de rozamiento es otra cosa. Ya vemos que 20 newtons no bastarían para moverlo siquiera, ¿no? Entonces, varía mucho la fuerza de rozamiento. Ya, le vamos a quitar. Y vamos a tener su movimiento, una vez termine, vamos a tener su movimiento. Le vamos a decir que se quede quieto. Le estoy aplicando una fuerza de cero, que esa va a ser su velocidad. A ver, le voy a dar a iniciar, que lo vean. Y vemos que se mueve, ¿no? Y a los 3 segundos, ¡pum!, se paró. Ahora, la distancia que recorrió, ¿cuánto es? Ya, si está separado por cada 10 metros, este es el inicial. Ya, es un poquito más grande, para que sepamos que es el inicial. Ya, este es el inicial, es un poco más grande que los demás. Y vemos que casi a los 10 metros, ya casi a los 10 metros, a los 9 metros, se detuvo. Quiere decir que esa es la distancia recorrida. Entonces, si vamos a los cálculos que hicimos, la distancia recorrida es de 9 metros. ¿Ya? Entonces, lo que ocurrió fue exactamente lo que calculamos, ¿no? Entonces, esto ya puesto en práctica. La velocidad final, igual más o menos de 6 metros sobre segundo. Podemos mostrarlo. A ver, voy a mostrarlo. A ver, ok. Acá la velocidad final va a ser igual a... Yo te lo voy a redondear a decimales. Ya, a 2 decimales. Vamos a ver qué es lo que pasa. Ya, entonces acá voy a tener esto. Y voy a mostrar la velocidad, ¿no? Ahí está, miren. La velocidad final fue de 6. Exactamente lo que calculamos, ¿no? 6 metros sobre segundos. Ahí está. La distancia recorrida es de 9 metros igual, ¿no? Tenemos los datos exactos. ¿Ya? Entonces, esto es una simulación de lo que pasaría. ¿Ya? Esto es lo que pasó. Así para que lo vean más gráfico y más entendible tal vez. A ver, otro ejercicio. Hagamos otro cálculo, por ejemplo. Quitémosle los... En vez de que sea 20 kilogramos, pongámosle, qué sé yo, 80. Ya, o 100. 100 kilogramos. Ya, en vez de 3 segundos, podemos ponerle 4 segundos.
Y la fuerza efectivamente tiene que ser mayor, ¿no? Pongámosle 400. Ya, 400 newton. Ahí está. Ya, entonces tenemos ahora 100 kilogramos. Ahí está, ¿no? 100 kilogramos. La fuerza que lo empuja ya no es de 40, es de 400 newton. ¿Ya? 400 newton. Y a un periodo de 4 segundos. Ya esa va a ser la diferencia. Entonces hagamos los nuevos cálculos. Entonces la fuerza, ¿cuál es? 400 newton es igual a la masa por la aceleración, me dice. ¿Cuál es la masa? La masa es de 80 kilogramos por la aceleración. ¿Ya? Entonces calculamos la aceleración es igual a 400 newton dividido entre 80 kilogramos. Ya hacemos una división ahí. Le quitamos un 0. ¿Y cuánto me queda 40 entre 8? De 5. 5, ¿no? Ya. 5 metros sobre segundo al cuadrado. Ya esa es la aceleración que tiene. Ya es considerable, ¿no? Quiere decir que va a avanzar 5 metros por cada segundo pasado, por cada segundo transcurrido. Esa es la aceleración. Veamos la velocidad final ahora. La velocidad final va a ser igual a la aceleración, 5 metros sobre segundo al cuadrado. Pues, está bien. Por los 4 segundos. Ya entonces tenemos segundo como segundo se va. La velocidad final es igual a 20 metros sobre segundo. Es considerable, ¿no? Entonces va a avanzar mucho más. Ya, la distancia recorrida, vamos a ver. La distancia recorrida va a ser igual a un medio de 5 metros sobre segundo al cuadrado por los 4 segundos al cuadrado. Ahí está. Entonces, acá me queda la distancia es igual a 5 medios por 4 por 4, 16. Acá segundo cuadrado con segundo cuadrado se va. Mitad con mitad. 8. 8 por 5 es 40. 40. Ya. 30 metros. Ya, esta es la distancia que me queda. Vemos, ¿no? Y esta es la velocidad final. Y tenemos la aceleración, tenemos todos los datos, ¿no? Ahora, si ustedes le cambian, por ejemplo, le dan la aceleración ya y no le dan el peso, no la masa, igual lo pueden calcular. Ya, entonces, simplemente es repasando datos. No es más complejo. Ahora vamos a repasar datos y ver que efectivamente sale eso. Va a ser de 400 newton en un tiempo de 4 segundos. ¿Ya? Y al tanque le vamos a cambiar el peso. Ahora mismo estaba pesando 20 kilogramos. Vamos a cambiarlo a 80. ¿Ya? Listo. Ya entonces le damos a iniciar. ¿Ya? Y esto es lo que pasa. Vemos cómo avanza. Y se detiene a los 4 segundos. La velocidad final es de 20 cabalino, ¿no? 20 metros sobre segundo. La distancia recorrida debería ser 40 metros, o muy aproximado. Y efectivamente, avanzó 40.6, o sea, 40 metros avanzó. En 4.02, ya no está exacto porque es 4.02 segundos. Ya lo que se detuvo. Entonces, vemos, ¿no? Efectivamente,
los cálculos que hacemos igual se aplican acá, perfectamente. Vamos a 10, 20, 30, 40 metros. Ahí está. A los 40 metros se detuvo. Esa es la posición del tanque. Ya, 40 metros. 40.6, ¿no? Muy aproximado. Entonces podemos realizar los cálculos tanto para el eje X como para el eje Y. ¿Ya? Como es un vector, si por ejemplo la fuerza se le aplicara en vez de directamente hacia acá, se le aplicara hacia acá, ¿ya? Ahí sí pasaría algo, ¿no? Que la fuerza se divide en dos partes, se divide tanto en el eje X y en el eje Y. Y acá solo calculamos en el eje Y ahí sí afectaría la fuerza de rozamiento, que de momento lo estamos despreciando. ¿Ya? Entonces, primero tenemos eso, despreciando la fuerza de rozamiento. Eso es muy importante. Ok. ¿Hasta ahí todo claro? ¿Qué tal les ha parecido? ¿Se entendió más así? Sí, ingeniero. Sí, la verdad que sí. ¿Entendió? Ya. Ya, ustedes ya en su momento van a poder realizar algo así, ¿no? Entonces, esto es también para motivarlos a que entren a la carrera y si les gusta cosas así, pues les va a gustar bastante, ¿no? Tema de simulaciones, pueden hacer cualquier cosa, la verdad. Esto es un código súper sencillo, la verdad. Bueno, a ver. Quiero que vean qué es lo que pasa aplicando a ver, acá podemos realizar experimentos, ¿no? Ver qué es lo que pasa así. Por ejemplo, yo le aplico una fuerza de 400 y 400 hacia arriba, ¿ya? Por ejemplo, tenemos el vector aplicándole hacia allá, ¿no? Hacia allá. Tenemos un vector hacia allá, aproximadamente. Con la componente en X de 400 newtons y la componente en Y de 400 newtons. Vamos a ver si es suficiente para mover los 100 kilogramos. Uy, le puse 100, ¿no? Y lo calculé con 80. Ya, bueno, acá lo calculé con 80, no con 100 ya, por si acaso, para los que se dieron cuenta, lo calculé con 80. Ya, los cálculos lo hice con 80. O sea, están bien, ¿no? Solo que escribiesen acá, para tomar en cuenta. ¿Ya? 80. Bueno, pero no habría nada, ¿no? Solamente que acá le puse 100 y lo hice con 80. Pero bueno, tengo 80. Si le aplican una fuerza, por ejemplo, hacia arriba, esto es lo que pasaría. ¿Ya? Ahí está 400 hacia arriba, 400 hacia la derecha. Eso es un vector. Ya no olvidemos, estoy aplicando una fuerza hacia la derecha y una fuerza hacia arriba. Vamos a ver qué es lo que pasa. No es suficiente la fuerza para mover los 80 kilos, ¿ya? Eso es lo que me dice. No es suficiente. A ver, aparte otra cosa, ya, la horizontal en Y, ya. Estaba bloqueando yo el eje Y. Entonces, bueno, no es suficiente para mover los 80 kilos. Eso es lo que me dice, ¿no? Avanza menos por el peso que tiene. Ya, ahora sí está tomando en cuenta el rozamiento. Vamos a ponerle, qué sé yo, el doble. Lo siento. Como el peso es mayor, a ver, vemos que se está elevando, ¿no? Y listo, cae. Entonces, ahí ya se mueve un poquito. ¿Qué pasa si yo le aplico una fuerza de 1000 newton, por ejemplo, ¿no? En Y 400 en X. Vamos a ver. Iniciamos y ahí vemos, ¿no? Empieza a irse hacia arriba y vemos la inercia, ¿no? La inercia yo la he detenido, ¿ya? La he detenido, pero la voy a quitar la inercia. Veamos qué es lo que pasa con la inercia. ¿Ya? Como he detenido la inercia en X, pero vemos que en Y fue yendo hacia arriba, ¿no? Ahora veamos qué pasa si yo mantengo la inercia. Iniciar.
¿Sabemos? Y la inercia ya se detuvo, ¿no? Entonces acá la inercia continúa. Y esto es lo que llamamos movimiento parabólico. ¿Ya? Esto es un movimiento parabólico, si se dan cuenta. Inició como un movimiento parabólico. Ahora vamos a ver de nuevo. Vean la forma que toma. Va hacia allá. Y esto es una parábola, ¿no? Lo que transcurre. ¿Ven, no? Si quieren, podemos incluso medir sus trayectorias. A ver, voy a hacer que deje. Para que lo vean más gráfico. Más pequeño. Voy a dejar esta bolita. Y esto lo voy a llamar referencia. Ya. Entonces la idea es que lo voy a aumentar. Voy a aumentar una referencia para que veamos la trayectoria. ¿Ya? Eh, referencia. Ya. Entonces cuando inicie, vamos a hacer que deje esa referencia. Distanciar la referencia. Transform. Vale, ya, no, automáticamente, ¿no? Va a distanciar esto, pero cada 0.2 segundos. Vamos a hacerlo, para que no nos distancie demasiado tampoco. Eh, tiempo dividido con el módulo cada 0.2 segundos. Igual a cero. Ya para que no nos instancie demasiados objetos. 0.2, si no exacta, ya debería ser. Ah, falta dejar la referencia. Ahí está. Si le doy a iniciar, no me está dejando. Bueno, ya que la instancia ya. No, que va a instanciar mucho, pero bueno. Así vamos a ver su movimiento, ¿no? Debería funcionar. Así las está dejando, pero ahí ya. Que me lo muestre por encima de todo. Ah, 10.2. Ya, ah, la referencia la está dejando ahí. A ver, es que no recuerdo cómo era para hacer una nueva instancia. No recuerdo, hace rato como esto. A ver, parent. Y supongo que es true.
World position está, se mantiene en la posición del mundo. Sí, a ver. Supongo que es. Ya, ahí. Vemos la trayectoria, como la marca. Ah, bueno, creo que no. Bueno, eso ya no importa. Pero vemos que marca una trayectoria curva, ¿no? Eso es lo que les quería mostrar, que deje, pero no me acuerdo muy bien cómo hacerlo ahorita. Si no, déjenme un segundo Google. A ver. No, no tengo. Ya. Ujú. Ya, ahora sí. Ya, con esto debería transmitir una forma parabólica, sin ningún problema, para que veamos la recta que nos deja, ¿no? A ver, no me deja. Ahí está. Ya, ahora sí. Entonces, este es el recorrido que realiza, ¿no? Ya. Mm, en este caso, es la distancia que tomó acá y dejó de enviar las referencias porque yo le dije que se detengan. Esto lo voy a poner acá, pero solamente si su velocidad es mayor a cero, porque ya no sé. Siempre y cuando la velocidad sea mayor a cero, le voy a decir que está haciendo para que no se buguee. Ya. Vemos que hasta ahí se detuvo, ¿no? Hasta donde marcó la referencia es donde se detuvo, ya, hasta ahí se detuvo, y después la siguiente parte del movimiento es gracias a la inercia. Eso para que entienda cómo funciona la inercia. Entonces, hasta ahí más o menos se detiene. Y lo siguiente ya es lo que me deja la inercia. ¿Ya? Esta es la trayectoria que forma. Vemos que es más o menos una parábola, ¿no? Más o menos, no exactamente, ¿no? Entonces, así funciona el tema de la inercia. Hasta aquí más o menos, si se dan cuenta, hasta aquí, hasta la posición 40 aproximadamente. Bueno, en lo que calculamos, ¿no? En el eje X, que sería la distancia de 40 metros, ¿ya? A 40 metros se detiene. O sea, a 40 metros deja de avanzar, ¿ya? Porque solamente se le aplica la fuerza en parte de 3 segundos, ¿no? Más 4 segundos. Y vemos que su velocidad final es 20, pero a partir de ahí comienza la inercia, comienza a haber una desaceleración, uno por la gravedad, vemos que, bueno, hasta acá se detiene, más o menos hasta acá, ¿no? Y si se dan cuenta, la inercia hace que siga subiendo hacia arriba, ¿no? Pero llega un punto en donde la gravedad es más fuerte, ¿ya? Y los jala hacia abajo, hace caer, y en el eje X, como hay una desaceleración, una fuerza de rozamiento, está perdiendo su velocidad, ¿ya? Porque la gravedad es una desaceleración, no olvidemos eso, ¿no? No es una aceleración, desaceleración hacia abajo. Porque si no tiene nada que lo detiene, o sea, no hay fuerza de rozamiento, en el aire no hay fuerza de rozamiento, ¿ya? Cuando está acá. Quiere decir que la velocidad se mantiene constante. Ya solamente cuando toca el suelo, se dan cuenta, hasta acá recién ya se detiene por la fuerza de rozamiento. ¿Se entendió, no? Esta parte de lo que es la inercia, así de manera más gráfica. Sí, ingeniero. Ya, y eso igual se calcula.
Ya eso lo vamos a ver después con más calma, ¿no? Pero eso se calcula con la energía. La energía, ¿qué es esta? Ya lo vamos a ver el tema de energía. Pero ustedes decían, ¿no? Porque no va a entrar mucho en su examen. Viendo yo su modelo de examen. ¿Ya? Viendo su modelo de examen, si quieren verlo. No parecen ejercicios muy complicados de dinámica tampoco. Eso es lo bueno. Eso es algo bueno para ustedes. A partir del 30 por ahí. Ya, por ejemplo acá. Esto es lo que hemos visto, ¿no? Un ejercicio muy similar. ¿Ya? De masa tanto, se desplaza tanto. El trabajo realizado, igual vamos a ver, el trabajo realizado. Aunque el trabajo realizado no es más que una fórmula. La fórmula de trabajo, que es lo que vamos a ver lo siguiente. Ya, trabajo realizado es igual a este peso. Trabajo es que tiene la misma simbología, el trabajo, una W pero mayúscula. Fuerza de fricción, que es mu por el tema de la normal. Ya, perdón, esto es mu por la normal. Esa es la fuerza de deslizamiento, mu por la normal. Por masa por grado, ¿no? Ya la fricción es facilita de calcular, simplemente es mu, que es el coeficiente que le van a dar, por la normal. Ya, acá está, el trabajo mecánico. Es la fuerza, ya, por la distancia, por el coseno del ángulo. El coseno del ángulo, ¿por qué? Porque recordemos que la fuerza es un vector y puede ir en una dirección cualquiera, ¿no? Entonces, por eso se le pone el coseno del ángulo. ¿Ya? Pero si tienen una fuerza directamente hacia la derecha, no pasa nada. No necesitan el coseno del ángulo. ¿Ya? Entonces, eso sería el trabajo realizado. ¿Ya? Trabajo realizado. Que eso igual se puede medir con energía. Más fácil. A ver, desplazamiento. Trabajo. Ya, esta es la energía cinética. Ya, esto lo vamos a ver con siguiente. Tenemos harto tiempo, ¿no? Que es la mitad del tema, creo ya. Tema de trabajo y energía. Que no tiene mucho ejercicio ya. Vamos a ver cómo hacer esto luego, con más calma. Lo mismo, esto ya es un ejercicio que pueden hacer sin fricción. Ya cuando le dices sin fricción es ignorando la fricción. En la mayoría de veces le van a decir sin fricción, ¿ya? Plano liso. En un plano liso la fricción es nula, ¿ya? Entonces también lo mismo. ¿Ya? Si no les da el coeficiente de rozamiento, no pueden calcularlo. Entonces, si no les da, perfecto, ¿no? Lo mismo. Esto ya hemos visto cómo calcularlo. Esto es velocidad angular, ¿no? Ya lo hemos visto en cinemática. Y listo, no hay mucho ejercicio con respecto a eso. Presión, esto ya es otro tema, así que no pasa nada. Esto ya, listo. Hasta ahí, ¿no? Entonces, como vemos, la parte más importante que aprendan es esto. Si ustedes aprenden esto, ya en el examen no les va a entrar nada más complicado. Así que, trabajo, ¿no? Lo siguiente que vamos a ver. Entonces, bueno, ya con esto terminamos. ¿Qué tal les pareció? ¿Todo bien? ¿Se entendió? Sin ingeniero. Sí, Ya. Perfecto. Entonces, nos vemos mañana. Espero que les haya motivado a seguir. Yo soy ingeniero en sistemas. ¿Ya? Estoy en la primera clase, ¿no? Bueno, entonces nos vemos el día de mañana. Cuídense, hasta luego. Chao, chao. Hasta luego.